El Papa Francisco, cuyo verdadero nombre es Jorge Mario Bergoglio, nació el 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires, Argentina. Es una de las grandes figuras de la Iglesia Católica y un símbolo mundial de humildad, compasión y reforma. Elegido como el 266º Papa el 13 de marzo de 2013, es el primer Papa jesuita, el primer Papa de las Américas y el primer Papa no europeo en más de 1200 años. Su reinado de 12 años estuvo marcado por la devoción a los pobres, la protección del medio ambiente, el diálogo interreligioso y los audaces esfuerzos por modernizar la Iglesia. El Papa Francisco murió el 21 de abril de 2025, a la edad de 88 años, dejando un legado que inspiró a millones, pero también generó controversia. Su muerte, a causa de un derrame cerebral repentino que le provocó un coma y una insuficiencia cardíaca irreversible, fue un final desgarrador para una vida de dedicación. Francisco vivía sencillamente en la Domus Sanctae Martae, en lugar del Palacio Apostólico. No poseía posesiones personales, pero su influencia espiritual y moral era ilimitada. No tuvo hijos biológicos, pero en este contexto, sus hijos, sus colaboradores más cercanos, los cardenales que nombró y la comunidad católica mundial, lo lloraron profundamente, reflexionando sobre las penas y los triunfos de su extraordinaria vida. Este artículo explora la tristeza más profunda que lo formó, los altibajos de su carrera, los logros que persiguió, sus puntos de vista sobre el amor y el matrimonio, su falta de posesiones materiales, las perspectivas de quienes estaban más cerca de él y el trágico pero esperanzador final de su viaje. La mayor tristeza en la vida del Papa Francisco es el sufrimiento persistente de los pobres y marginados, un dolor que siente como una carga personal y espiritual. Criado en una modesta familia italo-argentina en Buenos Aires, Francis fue testigo de la pobreza desde una edad temprana. Su padre, trabajador ferroviario, y su madre, ama de casa, luchaban por mantener a sus 5 hijos, y el joven Jorge a menudo veía a familias de su barrio luchando contra el hambre y la desesperación. Estas experiencias inculcaron en su mente una profunda simpatía por los desafortunados. Cuando era un joven sacerdote en Argentina, visitaba regularmente los barrios marginales de Buenos Aires, donde veía niños desnutridos, madres solteras agotadas y hombres perdidos por el desempleo. Estas imágenes no solo le rompieron el corazón, sino que también se convirtieron en la fuerza impulsora de su misión: brindar justicia y dignidad a los olvidados. Una vez dijo que cada vez que veía a una persona sin hogar, durmiendo en las calles del Vaticano, sentía como si le apretaran el corazón, como si él mismo compartiera su dolor. Esta tristeza se hizo aún más profunda cuando se enfrentó a injusticias dentro de la propia Iglesia Católica. Como arzobispo de Buenos Aires, criticó con frecuencia la extravagancia de algunos clérigos que vivían en lujosas mansiones mientras sus feligreses se morían de hambre. Como papa, continuó enfrentando escándalos financieros y corrupción dentro del Vaticano, que él consideraba traiciones a la misión de la Iglesia. El Papa Francisco, cuyo verdadero nombre es Jorge Mario Bergoglio, nació el 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires, Argentina. Es una de las grandes figuras de la Iglesia Católica y un símbolo mundial de humildad, compasión y reforma. Elegido como el 266º Papa el 13 de marzo de 2013, es el primer Papa jesuita, el primer Papa de las Américas y el primer Papa no europeo en más de 1200 años. Su reinado de 12 años estuvo marcado por la devoción a los pobres, la protección del medio ambiente, el diálogo interreligioso y los audaces esfuerzos por modernizar la Iglesia. El Papa Francisco murió el 21 de abril de 2025, a la edad de 88 años, dejando un legado que inspiró a millones,
pero también generó controversia. Su muerte, a causa de un derrame cerebral repentino que le provocó un coma y una insuficiencia cardíaca irreversible, fue un final desgarrador para una vida de dedicación. Francisco vivía sencillamente en la Domus Sanctae Martae, en lugar del Palacio Apostólico. No poseía posesiones personales, pero su influencia espiritual y moral era ilimitada. No tuvo hijos biológicos, pero en este contexto, sus hijos, sus colaboradores más cercanos, los cardenales que nombró y la comunidad católica mundial, lo lloraron profundamente, reflexionando sobre las penas y los triunfos de su extraordinaria vida. Este artículo explora la tristeza más profunda que lo formó, los altibajos de su carrera, los logros que persiguió, sus puntos de vista sobre el amor y el matrimonio, su falta de posesiones materiales, las perspectivas de quienes estaban más cerca de él y el trágico pero esperanzador final de su viaje. La mayor tristeza en la vida del Papa Francisco es el sufrimiento persistente de los pobres y marginados, un dolor que siente como una carga personal y espiritual. Criado en una modesta familia italo-argentina en Buenos Aires, Francis fue testigo de la pobreza desde una edad temprana. Su padre, trabajador ferroviario, y su madre, ama de casa, luchaban por mantener a sus 5 hijos, y el joven Jorge a menudo veía a familias de su barrio luchando contra el hambre y la desesperación. Estas experiencias inculcaron en su mente una profunda simpatía por los desafortunados. Cuando era un joven sacerdote en Argentina, visitaba regularmente los barrios marginales de Buenos Aires, donde veía niños desnutridos, madres solteras agotadas y hombres perdidos por el desempleo. Estas imágenes no solo le rompieron el corazón, sino que también se convirtieron en la fuerza impulsora de su misión: brindar justicia y dignidad a los olvidados. Una vez dijo que cada vez que veía a una persona sin hogar durmiendo en las calles del Vaticano, sentía como si le apretaran el corazón, como si él mismo compartiera su dolor. Esta tristeza se hizo aún más profunda cuando se enfrentó a injusticias dentro de la propia Iglesia Católica. Como arzobispo de Buenos Aires, criticó con frecuencia la extravagancia de algunos clérigos, que vivían en lujosas mansiones mientras sus feligreses se morían de hambre. Como papa, continuó enfrentando escándalos financieros y corrupción dentro del Vaticano, que él consideraba traiciones a la misión de la Iglesia. Descubrir que se habían malversado o utilizado fondos de forma indebida lo dejó profundamente decepcionado, no solo por la falta de transparencia, sino también porque esos recursos deberían haber sido utilizados para ayudar a los pobres. Una vez compartió en un sermón en la Capilla Sixtina que cada acto de corrupción en la Iglesia es una puñalada en el corazón de Jesús. Este dolor no era solo una emoción pasajera, sino parte inseparable de su ser, motivándolo a pedir constantemente una iglesia pobre para los pobres. Otro aspecto de la mayor tristeza es el sentimiento de impotencia ante los conflictos y las injusticias globales. Como Papa, Francisco ha hablado con frecuencia sobre temas como la guerra, el cambio climático y la trata de personas, pero también ha reconocido que sus palabras, aunque influyentes, no siempre conducen a un cambio real. Lloró cuando oyó hablar de refugiados que se ahogaban en el Mediterráneo, de niños muertos en conflictos en Oriente Medio o de comunidades indígenas desposeídas de sus tierras en la Amazonia. Estos momentos, aunque no fueron ampliamente publicitados, le dejaron una sensación de impotencia, una profunda tristeza por no poder hacer más para aliviar el sufrimiento del mundo. Sin embargo, fue esta tristeza la que alimentó su determinación. Lo mantuvo en marcha e inspiró a millones de personas en todo el mundo. La carrera del Papa Francisco ha sido un viaje largo y tumultuoso, desde un joven sacerdote en Argentina hasta la cabeza de la Iglesia Católica con más de 1.300 millones de creyentes. Desde sus días de seminario en Buenos Aires,
Jorge Bergoglio mostró temprana inteligencia y devoción hacia los pobres. Después de unirse a los jesuitas en 1958, se formó en los campos de la filosofía, la teología y la psicología, preparándose para una vida de servicio. Fue ordenado sacerdote en 1969 y rápidamente se distinguió por su estilo sencillo de liderazgo y su cercanía a sus feligreses. Arzobispo de Buenos Aires desde 1998, rechazó vivir en la residencia episcopal, optando por un pequeño departamento y tomando el autobús para ir a sus parroquias. Este estilo de vida lo hizo querido como pastor de los pobres. El mayor éxito de la carrera de Francisco llegó cuando fue elegido papa en 2013, una decisión sorprendente porque no era considerado uno de los favoritos. Con el nombre Francisco, inspirado en San Francisco de Asís, trajo un soplo de aire fresco a la Iglesia. Es conocido por sus reformas audaces, como la simplificación del ritual del Vaticano, la promoción de la transparencia financiera y el llamado a que la Iglesia se abra a las personas marginadas, incluidos los divorciados, los homosexuales y las personas de otras religiones. Su exhortación apostólica Amoris Laetitia, 2016, que enfatizaba la misericordia en asuntos familiares, fue bien recibida por su apertura, aunque también controvertida en círculos conservadores. La encíclica Laudato Si, 2015, que llama a la protección del medio ambiente, se ha convertido en un documento histórico, no solo en la Iglesia, sino también en el movimiento ambientalista mundial, aclamado por científicos y líderes mundiales. Francisco también ha logrado éxitos en el diálogo interreligioso. Realizó viajes apostólicos históricos a países como Irak, Myanmar y Emiratos Árabes Unidos, donde firmó la Declaración de Abu Dhabi de 2019 con el gran imán de Al-Azhar, promoviendo la paz entre cristianos y musulmanes. Sus esfuerzos diplomáticos, como la mediación entre Cuba y Estados Unidos en 2014, le han ganado respeto en el escenario internacional. También ha sido elogiado por su valentía al enfrentar el escándalo de abusos sexuales en la Iglesia, celebrando una cumbre histórica en 2019 para abordar el tema, aunque sus reformas no han satisfecho a todos. Sin embargo, la carrera de Francisco no estuvo exenta de fracasos y desafíos. Sus reformas, aunque bien recibidas por muchos, se toparon con una fuerte oposición por parte de los grupos conservadores dentro de la Iglesia. Varios cardenales y obispos lo han criticado públicamente, acusándolo de socavar la doctrina católica, particularmente a través de documentos como Amoris Laetitia. La carta abierta de 2018 del exnuncio apostólico Carlo María Viganò, acusando a Francisco de encubrir escándalos de abuso, dañó su reputación, a pesar de la falta de pruebas convincentes. Los esfuerzos por reformar las finanzas del Vaticano también se han topado con dificultades, con demandas y disputas legales que se prolongan, lo que lo deja frustrado porque el progreso ha sido más lento de lo esperado. Los intentos de Francisco de hacerle llorar a menudo implicaban momentos de enfrentarse al sufrimiento de otros. Durante una visita a Filipinas en 2015, cuando una niña le preguntó por qué sufren los niños, la abrazó y lloró, admitiendo que no tenía la respuesta perfecta. Cuando visitó Auschwitz en 2016, se arrodilló en silencio y lloró, abrumado por el dolor de las víctimas del Holocausto. Otro momento fue cuando recibió la noticia de un atentado con bomba en una iglesia en Nigeria en 2020 que mató a decenas de personas. Pasó la noche rezando y llorando, sintiéndose impotente ante la brutalidad de la violencia. Estos momentos no solo muestran su compasión, sino también que es un ser humano vulnerable, que siempre lleva dentro de él el dolor del mundo. El Papa Francisco siempre ha aspirado a construir una Iglesia católica más cercana a los pobres, más transparente en su gobierno y más abierta al mundo moderno. Desde el inicio de su reinado,
Soñó con una iglesia que no fuera un hospital de campaña, que atendiera solo a los sanos, sino un lugar que acogiera a todos, independientemente de sus circunstancias o creencias. Su rechazo a vivir en el Palacio Apostólico, eligiendo la Domus Sanctae Martae, fue un símbolo de este compromiso. También trabajó para reformar la curia romana, mediante la creación de un Consejo para la Economía y nuevas regulaciones financieras, con la esperanza de acabar con la corrupción y garantizar que los bienes de la Iglesia se utilizaran en beneficio de los pobres. Otro logro que persiguió fue la promoción de la paz y el diálogo interreligioso. Trabajó incansablemente para construir puentes entre el catolicismo y otras religiones, desde el Islam hasta el budismo y el judaísmo. La Declaración de Abu Dhabi es un testimonio de este esfuerzo y está orgulloso de verla inspirar iniciativas de educación y paz en todo el mundo. También anhelaba proteger el medio ambiente, considerándolo una responsabilidad moral de cada creyente. Laudato Si no es solo un documento teológico, sino también un llamado a la acción, y está orgulloso de verlo influir en las políticas ambientales en muchos países. Francisco también buscó dejar un legado al nombrar cardenales de regiones olvidadas, como África, Asia y Oceanía, asegurando que la Iglesia reflejara su universalidad. Quería que las generaciones futuras lo recordaran como un hombre que trajo misericordia y esperanza, no solo con palabras, sino con acciones. La celebración del Año Jubilar de la Misericordia, 2015 a 2016, fue un hito, ya que abrió las puertas santas no solo en Roma, sino también en las cárceles y hospitales, enfatizando que la misericordia es central en la fe católica. Como sacerdote y papa, Francisco ha elegido una vida de celibato, renunciando al matrimonio y al amor romántico para dedicarse a la Iglesia. Sin embargo, sus opiniones sobre el amor y el matrimonio, como teólogo y pastor, son profundas y humanas. En Amoris Laetitia, describe el matrimonio como un camino de amor, perdón y sacrificio, enfatizando que la familia es la base de la sociedad. Invitó a la Iglesia a apoyar a las parejas, especialmente a aquellas que están divorciadas o vueltas a casar, con misericordia en lugar de juicio. Esta visión, aunque bien recibida por muchos, también es controvertida porque se considera que socava la doctrina tradicional de la indisolubilidad del matrimonio.